Los 10 mandamientos por Monseñor Todd. Capítulo 29. Del respeto a la autoridad. El jefe de policía de París, no hace mucho tiempo, después de un disturbio comunista, pidió que se aumentara el número de los policías. Pidió 1000 hombres más, porque de lo contrario no podía responder de lo que pasara. Ya estaba París atestado de policías a pie, ciclistas, motorizados. Vale la pena deparar mientes en esta breve noticia. El famoso escritor francés Victor Hugo hizo una vez esta solemne manifestación en el Parlamento: cuantas escuelas abrís, tantas prisiones cerráis. Y empezó la construcción febril. Brotaban las escuelas como hongos, pero no se permitió hablar en ellas de Dios, ni de religión, ni de vida eterna, ni de responsabilidad ante el Señor. Y así van las cosas desde el año 1882. Ya llegó a su madurez esta generación sin Dios, y a pesar de las escuelas, se piden para contenerla 1000 policías más. 1000 policías. ¿Podrán lograr estos a fuerza de violencia el respeto a la ley que solo Dios puede dotar de autoridad? 1000 policías. ¿Bastarán en horas de conmoción? ¿Vale algo la brizna de paja cuando la lava infernal sale con furia por los cráteres del Vesubio? No nos engañemos. Si la autoridad y el respeto a la ley no son sostenidas por la fe anclada en Dios, entonces nada es capaz de sostenerlos, ni la cultura, ni la escuela, ni la policía, ni las ametralladoras. Solo puede sostenerlos la ley divina, el cuarto mandamiento. En este capítulo trataremos del cuarto mandamiento, pero lo estudiaremos con una luz completamente nueva. En los 3 capítulos anteriores hablamos de los padres, de los hijos, de la autoridad familiar. En el presente saldremos del marco de la vida familiar y estudiaremos el cuarto mandamiento en un plano más general. Veremos qué deberes señala entre superiores e inferiores, sobre obreros y patronos, entre alumnos y maestros, entre los ciudadanos y el Estado. Una vida civilizada, una vida digna del hombre, no puede concebirse sin el respeto a la autoridad. Examinemos, por tanto, el principio de la autoridad a la luz del cuarto mandamiento y veamos qué es lo que espera nuestra religión sacrosanta, según el espíritu de dicho precepto divino, de aquellos que han de obedecer y de aquellos que han de mandar. Resumo mis pensamientos en 2 proposiciones. Primero, inferiores, respetad la autoridad. Segundo, superiores, fomentad el respeto a la autoridad. Primero, inferiores, respetad la autoridad. Sin respeto a la autoridad no es posible la humana convivencia. Es una verdad que no necesita pruebas. Basta dirigir una mirada al mundo, donde viven nada más que 3 hombres juntos. Ya es necesario que uno mande y dirija la vida. La autoridad y la obediencia son necesarias. Y a pesar de todo, ¿cómo ha menguado el respeto a la autoridad y cuánto cuesta a todo el mundo obedecer? ¿Cómo abogan los hombres? ¿Cómo raciocinan? ¿Cómo sacan argumentos contra la obediencia? Desde que en el cielo se rebeló una parte de los ángeles contra Dios y su jefe pronunció la palabra de orgullo satánico, non serviam, no serviré. Esta palabra fue repetida muchas veces por los hombres, pero acaso nunca con tanta frecuencia como ahora, cuando los modernos emisarios de Satán en esta tierra procuran socavar sistemáticamente todo respeto a la autoridad. ¿Hay muchacho que no quiera saberlo todo mejor que su padre? ¿Hay alumno que no quiera ser más sabio que su maestro? ¿Hay soldado que no quiera saber dirigir el país mejor que los hombres del gobierno? Siempre saberlo todo mejor, es un verdadero contagio en que tiene su parte la pseudofilosofía del pasado siglo. Tanto se propalaron los lemas de libertad, derechos del hombre, soberanía del pueblo, que al fin los hombres llegaron a creer que quien obedece y reconoce sobre sí alguna autoridad es esclavo, y un héroe, por el contrario, quien se rebela contra toda clase de autoridad. Hoy día son muchos los que amotinan a los hombres de esta manera. Los que están arriba son unos zánganos. Para ellos todo es fácil, no hacen casi nada, no trabajan, los mantenemos nosotros. ¿Cuán fácil es engañar a los hombres con esta clase de destribas? No se dan cuenta de que obran como aquel niño pequeño que lleva el padre por primera vez para que viaje por mar. El niño ha disfrutado mucho, se deleitaba con las maniobras de la tripulación, pero no estaba conforme con el timonel. Papá, todos trabajan aquí, menos aquel señor que está detrás de la ventana.
aquel no hace nada más. ¿Sabes que, a pesar de todo, contestó el padre, es él quien ejecuta el trabajo más importante y difícil? Si él no estuviera siempre alerta, si él no guiara el buque, sería inútil el trabajo de todos los demás. Naturalmente, el niño no lo puede saber, y los hombres, engañados por los profesionales del fraude, no quieren saberlo. Pero lo sabe bien el Creador del hombre, Dios, y por esto la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, en diversas ocasiones y con toda decisión, sale en defensa de la autoridad. Basta recordar las palabras conocidísimas de nuestro Señor Jesucristo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Veamos lo que dice San Pablo, cuando en diversas ocasiones trata minuciosamente la cuestión. En el capítulo 13 de su carta a los Romanos, escribe lo siguiente en defensa de la autoridad legal: toda persona está sujeta a las potestades superiores, porque no hay potestad que no provenga de Dios, y a Dios es el que ha establecido las que hay. Por lo cual, quien desobedece a las potestades, a la ordenación de Dios desobedece. De consiguiente, los que tal hacen, ellos mismos se acarrean la condenación. Pagad pues a todos los que se les debe. Al que se le debe tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honra, honra. ¿Se puede salir en defensa de los superiores, de la autoridad, con palabras más serias? Principalmente si tenemos en cuenta una circunstancia. ¿Sabéis cuándo escribió San Pablo este mandato? En tiempo de un César que hizo asesinar a su propio educador y a su propia madre. Y sin embargo, dice San Pablo, obedeced. A la autoridad legal, a los superiores, les debéis obediencia como a representantes de Dios. Aun puesto caso que los superiores, por sus defectos y mezquindades, no merezcan ningún respeto, el hijo no queda dispensado del debido respeto filial, aunque sus padres sean criminales. Así nosotros tampoco hemos de ver en el superior al individuo, sino a la autoridad, el poder que representa. ¿No es cierto que la doctrina de nuestra religión sacrosanta es elevadísima, justamente desde el punto de vista del orden social, ya que Dios exige con la fuerza del decálogo el respeto a la autoridad? Lo que pregona San Pablo lo repite San Pedro al escribir: temed a Dios, respetad al rey. San Pablo también consigna con sabias palabras las relaciones que deben mediar entre obrero y patrón. Exige obediencia. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos temporales, no sirviéndolos solo mientras tiene la vista sobre vosotros, o solamente cuando os miran, como si no deseaseis más que complacer a los hombres, sino con sencillez de corazón y temor de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo de buena gana, como quien sirve a Dios y no a los hombres, sabiendo que recibiréis del Señor la herencia del cielo por galardón. Pues a Cristo nuestro Señor es a quien servís en la persona de vuestros amos. Exige fidelidad. Por eso escribe a Tito, obispo de Creta: exhorta a los siervos a que sean obedientes a sus dueños, dándoles gusto en todo, no siendo respondones, no defraudándolos en nada, sino mostrando en todas las cosas una perfecta lealtad. No es de menor importancia la enseñanza que da en el capítulo 6 de la carta a los fieles de Éfeso: siervos, obedeced a vuestros señores temporales con temor y respeto, con sencillo corazón como a Cristo, y servidlos con amor, haciéndoos cargo de que servís al Señor y no a los hombres. Después de esto, séame permitido preguntar de paso: nuestra religión sacrosanta, cuando defiende de un modo tan manifiesto y categórico el orden, la autoridad, los superiores, las leyes, al educar así a los hombres en el respeto a la autoridad, ¿no realiza la más valiosa labor patriótica? ¿No levanta la columna fundamental del robustecimiento de la patria? Sí, nosotros amamos la patria, aun cuando no lo decimos. Nosotros amamos a la patria, aunque no lo digamos con voz estentórea. La amamos, no dándonos golpes en el pecho, no con artículos de fondo, sino robusteciendo con nuestras enseñanzas las haces morales en que se funde y se sostiene la patria. Decidme, ¿no es así el verdadero amor patrio? Se pregunta para combatirnos: ¿qué sois vosotros, católicos o patriotas? Pregunta vana. Somos católicos y somos patriotas, y en nuestra tumba podrá esculpirse lo que leemos en el monumento funerario de un inglés en el atrio de la iglesia de San Gregorio en Roma. Este inglés, fiel a su fe, cuando Enrique VIII empezó a perseguir a los católicos,
prefirió emigrar de su patria, pero no quiso apostatar de su fe, y ahora todo el mundo puede leer en su tumba la alabanza sublime. Aquí descansa un inglés católico, que al separarse Inglaterra de la Iglesia, abandonó su patria, porque no podía vivir allí sin su fe. Vino a Roma y murió, porque no podía vivir aquí sin su patria. Sí, somos patriotas, y no podríamos vivir sin nuestra patria. Somos patriotas, y no podríamos vivir sin nuestra religión sacrosanta. Inferiores, respetad la autoridad. Es el tema de que hemos tratado en lo que antecede. Ahora hemos de ver el reverso de la medalla, en el que encontramos escritas estas palabras. Segundo, superiores, fomentad el respeto a la autoridad. La Revolución Francesa lanzó este lema: libertad, igualdad, fraternidad. Estas divisas no serán realizables en una medida sin límite, como en efecto las pregonó la Revolución, pero en la medida en que son realizables entre nosotros, ya las había realizado el cristianismo. Cuando el cristianismo hizo su aparición en el mundo, encontró entre los hombres la institución espantosamente humillante de la esclavitud. En cuanto pudo, la abolió, pero no suprimió la diferencia de clases que viene de la naturaleza humana, ni habría podido hacerlo, porque es el mismo Creador quien puso diferencia entre los hombres. En cambio, procuró la Iglesia saturar del espíritu del cuarto mandamiento las relaciones de señor y criado, de patrono y obrero, de superior e inferior, y mediante un sentimiento de responsabilidad, obligatorio para ambas partes, hacer estas relaciones dignas del hombre. El que haya superiores e inferiores, patronos y obreros, maestros y alumnos, fluye de la misma naturaleza humana. Siempre los hubo y siempre los habrá, por mucho que discurran contra este hecho los modernos reformadores del mundo. Pero el que algunos lleguen a ser esclavos y otros tiranos, algunos excomulgados y otros honrados, algunos mueran de hambre y otros beban la copa de los placeres, esto no entraba en el plan primitivo de Dios. Esto es fruto del pecado. Esta es la creencia de la buena nueva dada por nuestro Señor Jesucristo. Hombres, sois hermanos todos. Son tus hermanos el criado y el obrero, porque también ellos tienen un alma inmortal. Son tus hermanos el rey y el emperador, porque también son ellos hombres como tú. La Biblia rebosa tales pensamientos. Si hace poco he citado las palabras santas que se dirigen a los inferiores, ahora voy a transcribir otras que llaman la atención de los superiores. San Pablo tiene palabras muy graves para los superiores. En el capítulo 13 de su carta a los Hebreos, al exhortar nuevamente a los inferiores a la obediencia, ya dice: obedeced a vuestros prelados y estadles omisos, ya que ellos velan como quienes han de dar cuenta de vuestras almas. Oídlo, señores, señoras superiores, rendiréis cuenta de las almas que os han sido confiadas. En otra ocasión, San Pablo amonesta de esta manera a los patronos: amos, tratad a los siervos según lo que dicta la justicia y la equidad, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo. Aún da un paso más y no titubean a afirmar que no es cristiano aquel que no se preocupa de los asuntos corporales y espirituales de sus inferiores, que si hay quien no mira por los suyos, mayormente si son de su familia, este tal negado a la fe y es peor que un infiel. Ay, ¿dónde está ahora el sentido social de estas doctrinas bien determinadas, bien claras del cristianismo? ¿Cuántos superiores, cuántos jefes hay que son los primeros en rebajar la autoridad y dificultan el respeto a la misma? Mina las bases de la autoridad el superior que olvida que su inferior tiene también alma. Paga al criado, entrega el jornal al obrero y nada más. ¿Quién se preocupa hoy día de que su empleado tiene también alma, un alma llamada a la vida eterna? Va a la iglesia los domingos, se confiesa o frecuenta otros lugares, los lugares más sospechosos, más peligrosos. ¿Quién se fija hoy en tales bagatelas? Y aún hay señoras que no solo descuidan el alma de sus sirvientas, sino que les hacen completamente imposible la vida religiosa. Cuando el antiguo imperio romano llegó al borde del abismo por la incredulidad y la ruina moral, algunas damas romanas inventaron en su tedio un divertimiento extraño. Tenían un alfiler largo y agudo, y siempre que estaban de mal humor, pinchaban con los alfileres a sus esclavas y se deleitaban viendo correr la sangre de las pobres criaturas, contorsionadas de dolor. Tales horrores ya no se ven entre nosotros, pero hay patronos en cuya casa, aunque no corra la sangre de los pobres criados, se marchita,
se debilita su vida religiosa, su fe cristiana y su moral pura. El criado tiene también alma, es lo que pregona el cuarto mandamiento. Sé muy bien que sostener la casa lleva consigo muchas preocupaciones, hay mucho trabajo, pero aún mirándolo desde un punto de vista meramente terreno, ¿cuánto pierde la época que no da tiempo a los inferiores para los negocios de su espíritu? ¿Hubo época en que los hombres se hayan quejado tanto de que los obreros no merecen confianza porque los criados son malos? Vivimos nunca tantas rebeliones abiertas y tan enconados odios a la autoridad como hoy, cuando los inferiores no tienen tiempo para cumplir sus deberes religiosos. Por el pecado que ha cometido, por eso morirá. Hoy se cumple al pie de la letra este pensamiento de la Sagrada Escritura. ¿Cómo redactaríamos por menudo el cuarto mandamiento? Podríamos redactarlo poco más o menos como sigue: honra a tu padre y a tu madre, obedéceles, sé amable y servicial con ellos, si les ves defectos, cierra los ojos, siempre que te ayuden, ayúdales, y ten respeto a los de más edad, ofréceles tu puesto y salúdalos. Sabe reverenciar a todos los que tienen derecho de hablarte en nombre de Dios. No creas que todos lo sabes mejor que los demás. No critiques, cumple con tu deber. Si eres obrero, no veas en el patrono a tu enemigo. Si eres ciudadano, no veas en la ley un estorbo. Si eres católico, sepas que las prescripciones de tu religión sacrosanta son para tu bien. Respeta la autoridad, respeta a tus superiores, y vosotros, los padres superiores, vivid y comportaos de manera que podáis ser respetados. Vivimos en una época social, en una época democrática. Oímos a cada paso estos gritos y ellos encubren una inmensidad de abusos. Pero lo que hay de verdad en ellos, esto es cristiano. Doctrina cristiana es que todos tenemos un alma inmortal y por esto todos merecemos respeto. Todos, sea cual fuere su trabajo, siempre que sea honrado. No amarguemos todavía más la vida sobrado amarga de los criados, de los obreros. Al fin y al cabo, ¿con qué derecho exijo que uno de mis prójimos, que tiene alma y dignidad de hombre, lo mismo que yo, me limpie las botas o cepille mis vestidos? Pero ya que así es la distribución de la vida en esta tierra, por lo menos hagámosle más soportable la suya mediante un trato cristiano, comprensivo y compasivo. Esto no es agitación socialista, es una legítima y auténtica doctrina cristiana. También ella va encerrada en el cuarto mandamiento. Merman el respeto que se debe al superior también aquellos que, con la ligereza de su conducta y con su prodigalidad loca, amargan la vida de los hombres. Bien es verdad que el cristianismo predica que la clase pobre ha de contentarse con su pan más modesto y no ha de mirar con odio a los de posición más desahogada. Pero por otra parte, los más ricos tampoco han de soliviantar a los pobres con aquel lujo ilimitado que algunos se ufanan de ostentar. Hay por las calles millares y millares de hombres honrados, padres de familia, que se dan empellones, que se pisotean y estrujan para encontrar algún trabajo que les dé las 3 o 4 pesetas diarias, con que puedan sustentar a su familia, que cuenta con 4 o 5 miembros. ¿Qué deben de sentir estos pobres desgraciados al detenerse delante del escaparate llamativo de un colmado de lujo, donde se ven fresas casi en invierno, unas pocas por 5 pesetas, donde se pueden adquirir ciruelas claudias de la colonia del Cabo, 1 peseta por ciruela, y donde se ven también nidos de golondrinas de la India, a 15 pesetas? ¿No es esto una invitación a la rebeldía? No ha mucho se abrió en América un instituto para cuidado de los animales. ¿Qué se hace allí? ¿Se curan los pobres animales enfermos? De ninguna manera. Allí se peina a los perritos falderos, se cepilla a los monos pequeños, se estiran los bigotes de los gatos y se arreglan las garras de los pequeños cocodrilos que llevan en el manguito las mujeres americanas, aquellas que no tienen otra cosa que hacer en este mundo. ¿No es esto disolvente? Sí, el cuarto mandamiento exige que se respete a los superiores, pero tiene también su reverso que lleva esta inscripción: reyes, gobiernos, superiores, padres, maestros, patronos, vivid y comportaos vosotros de manera que vuestros inferiores puedan miraros siempre con respeto. Si todos lo cumpliesen, no habría desesperación, odio ni revolución en el mundo. En la sociedad humana hay una responsabilidad solidaria. Caín, después de matar a su hermano Abel y a pedirle Dios cuenta de su acto, contestó con despecho:
¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, señor, somos guardias, somos responsables. Es responsable el niño, el obrero, el súbdito que se rebela contra el superior. Pero es responsable también el superior, el jefe, el que ocupa un alto puesto social, si con su comportamiento inconsciente y con su vida frívola dificulta el cumplimiento del cuarto mandamiento, el respeto a la autoridad, la obediencia, la conservación del orden social. Es responsable el inferior que se rebela, pero también el superior que fomenta la rebeldía con su modo de vivir. Es responsable no solo el comunista que con la mano crispada quiere apoderarse del bien ajeno, sino también aquel ricacho que irrita con un lujo ilimitado, que nada hace sino vestirse de brocado, adornarse de perlas, ir de cabalgata, de caza y de juerga, y que así provoca realmente la desesperación y el odio de los demás. Me costaba decirlo, pero era necesario. Era necesario decírselo a aquellos que no ven todavía cómo se enrojece el cielo en torno nuestro, cómo retumba la tierra bajo nuestros pies y cómo cruje por doquier toda la sociedad humana, aquella sociedad que no es posible salvar con ametralladoras, con amenazas, con 1000 policías, sino solo con la observancia concienzuda de la ley de Dios, con una vida consecuentemente cristiana. Todo esto está contenido en el cuarto mandamiento. Al fin de este estudio, se nos presenta con una claridad ineludible esta alternativa: o volvemos a los mandamientos de Dios, o retrocedemos al paganismo. O toda nuestra vida se orienta según las prescripciones del Decálogo, o nos invadirá el odio, la lucha feroz, el caos. O los gobernantes, superiores, patronos, tratan a sus inferiores según lo exige el cuarto mandamiento, con plena conciencia de su propia autoridad y de la cuenta que un día tendrán que rendir, o viene la desesperación y con ella la anarquía, la destrucción. Y por otra parte, o los inferiores respetan en sus superiores la autoridad establecida por Dios y hacen posible una vida de cultura digna del hombre, o se derrumba la cultura, sepultándolos también a ellos bajo las ruinas. Llamas bermejas como la sangre se levantan en torno nuestro. Es el odio encendido de la desesperada lucha de clases. No podemos saber todavía lo que hay debajo del cráter incandescente de la cuestión social. No sabemos si es posible dar una solución a ambas partes, pero hay algo que sabemos con certeza. He de hacer cuanto de mí dependa. ¿Eres patrono? Trata humanamente a tus obreros. Piensa que un día tendrás que rendir cuentas de ellos. ¿Eres obrero? Cumple con fidelidad tus deberes. Piensa que un día también tú tendrás que rendir cuenta. Esa es la moraleja final de este capítulo.